Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza. Castillo y mi salvación, nuestro valor es nada aquí. Sin Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En el encuentro salvación. Omnipotente Dios, en el encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Eres mi fuerza, Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Hola, aquí estamos, Jonathan y Paula, de Movimiento de Esperanza, The Hope Movement. Hola. La pantalla se fue, entonces no sabemos si estamos grabando. Ya estamos, ok. Bueno, pues hoy estamos en sesión 38 y estuvimos hablando mucho de los atributos de Dios y su soberanía,
Él es no solamente bueno, pero es la bondad, la fuente de bondad. Él es sabio, Él es omnipotente, omnisciente. Aprendimos de quién es hombre, que somos pecadores, que usamos una expresión depravia total o depravación total, y hablamos de suficiencia de escritura y muchas más cosas. Ahí están los videos. Y comenzamos a hablar de pactos de gracia, el rol que de cada persona en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este plan de salvación y redención. La Biblia es una historia de redención, y comenzamos a final de esto a hablar de salvación. La semana pasada hablamos de seguir Cristo y qué significa, que era, hablamos que tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que hacer un sacrificio, hacer un compromiso, y hablamos mucho de este tema. Ahí está el video también. Entonces, hoy vamos a hablar de sufrimiento de creyente. Y es una exposición de 1 Pedro, el libro total, y que básicamente es un libro hablando de sufrimiento de un creyente. Y exposición básicamente es tomar versículo por versículo casi, y explicar lo que significa en su contexto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y espero que esto edifica la iglesia, porque hoy en día lo que muchas iglesias están predicando es tener tu mejor vida ahora. Y si miras los libros que están en tiendas cristianas, lo que estamos viendo en YouTube, no son sermones, son motivación y autoestima, es psicología. Y yo estaba escuchando algo hoy sobre, hay temas en la Biblia sobre elección, y hablamos de esto. Hay un video que por el ser humano causa un conflicto. Y si miras cómo responde en la palabra de Dios, que tú puedes ver un ataque en el carácter de Pablo, que están diciendo que es un mentiroso, él es un loco. También hay acusaciones, que hay cosas escondidas que él le gustó, y que cualquier cosa estaban tirando acusaciones a él para que no tuvo crédito y poder en lo que estaba diciendo abajo de inspiración del Espíritu Santo. Y si miras lo que predicamos hoy, mucha gente, muchos pastores, no causa este conflicto. ¿Por qué? Porque no es evangelio. Y entonces, si no estás predicando algo que causa a gente sentir incómodo, probablemente no estás predicando evangelio. Entonces tenemos que siempre ser alertos de nunca, cuando estamos hablando con gente, de nunca cambiar el mensaje dependiendo en quién estamos hablando. Entonces es siempre la verdad es la verdad, y ya. Y parte de la vida cristiana, como hablamos la semana pasada, es tomar tu cruz. Y hablamos la semana pasada que significaba esto para esos discípulos en ese tiempo. En el primer siglo, tomar tu cruz era una realidad diaria por una persona en general, por opresión de Roma, que era común de caminar en la calle y ver cruces al lado de la calle con gente
colgando. Imagínate caminando con tu hijo, hija o tu familia o solo y viendo gente muerta o sufriendo colgando de una cruz. Entonces, cuando Jesús dijo eso, era algo para sacudir su zona de comodidad. No era algo para decir que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Dios quiere lo mejor por ti en este momento. No estamos diciendo que Dios no hace milagros, no estamos diciendo que Dios no prevé y bendice a la gente y Él recibe toda la gloria por esas cosas, pero nunca es una promesa de esto. Y no hay nada en la Biblia que dice, si haces este ayuno, si dices esta oración, si haces estas obras, que vas a ganar esto. Y eso es lo que gente como Joel Osteen y mucha gente están predicando hoy. Y si predicas y tienes una iglesia que es, todo es basado en algo para tener tu mejor vida ahora, o sentir cómodo, o tener la música como quieres, tener las sillas como quieres, tener todo como quieres, eso produce cristianos que son gente que no buscan santidad, porque son muy cómodos como son y no quieren ser mejor, no quieren ser como Cristo, no quieren obedecer, quieren lo que haga lo que yo quiero. Llego en la iglesia, escojo lo que quiero de menú, habla de estas cosas. Si me gusta lo que dices, voy a darte una propina o ofrenda, y porque me gustó lo que recibí hoy, tu servicio. Entonces tenemos que cambiar esto. Entonces, comenzando con 1 Pedro, y vamos a intentar hacer esto rápido, aún es todo el libro, pero vamos a hacerlo en, no cada versículo, pero el intro es un saludo. Y esto es en Pedro 1 hasta 2. Y comienza primero para los elegidos o escogidos. Y eso es algo muy importante. La iglesia, los que son parte de la iglesia, son los elegidos, los escogidos. Es una obra de Dios, no es una obra de hombre. Y sigue en versículo 2, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo, a ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, antes que comienzo esta carta sobre la vida de una cristiana, cristiano que comienza, ¿quién es un cristiano? Y también habla de que lo que voy a hablar, yo quiero que ustedes sienten la gracia y la paz, porque lo que voy a decir es algo muy duro. Y entonces aquí vemos un saludo, es una carta de Pedro a los escogidos que Dios conoció antemano. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En Jeremías 1:5 dice esto, cuando Dios llamó a Jeremías de ser un profeta, que llamó en el momento cuando en esta edad, no. Dice, antes que de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Entonces tuvo todo planificado por su vida. Elegido para ser salvado, elegido para ser profeta y para las naciones. Y así es, 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces,
Pedro, a través de inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo a aquellos Dios y Padre conocido antes de los fundamentos de la tierra y predestinados para la salvación. Son justificados por la gracia a través de la fe y son llenos inmediatamente y siendo santificados diariamente por Espíritu, guiándolos a obediencia a través del poder de Jesucristo. Para recordarlos, él escribió esta carta, para recordar de su salvación en Cristo Jesús y para ayudarlos a tener corteza de su herencia futura en la eternidad y para entender las consecuencias de esa herencia y cómo vivir como cristianos auténticos, cómo vivir honorablemente en medio de sufrimiento y recordar el alegría del regreso de nuestro Jesús, Señor Jesús, que da paz. Entonces, hablando ahora de recordar nuestra gran salvación, preservado por el poder de Dios. Vamos a leer 1 Pedro, comenzando en capítulo 1, 3 hasta 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Así es. Entonces comienza después del saludo. Está hablando para recordarnos de nuestra gran salvación. ¿Y quién da esta salvación? Jesucristo. Y eso es una esperanza viva. Y por su salvación recibimos una herencia que es indestructible. Y es algo que es reservado en el cielo para nosotros. Entonces, otras palabras, que no somos ciudadanos de esta tierra, que está diciendo que olvida este mundo, que ya tomaste tu cruz, ya estás escogido, ya estás siguiendo a Cristo. Sigue adelante en el camino de Dios, porque tu herencia no está aquí y nadie puede destruirlo, nadie puede quitar esta herencia de ti. En medio de cualquier circunstancias está reservado en el cielo para ustedes. ¿Y quién es por Dios? El poder de Dios que protege mediante la fe hasta llegue la salvación. Y no está diciendo en este contexto, lea como en el contexto, no está hablando que llegue la salvación con respecto, ya tienen salvación, ya escogido, está hablando a su electo, los que ya arrepintieron de sus pecados y son cristianos, pero la salvación a fin de ser glorificados en Cristo. También lea lo que dice aquí, que llegue la salvación que se ha de relevar en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzó los últimos tiempos? Hay mucha gente que dicen que comenzó cuando Israel comenzó a ser un estado en 40 algo. Pero contrario, el reino de Dios comenzó en últimos tiempos, comenzó en la resurrección de Cristo. Entonces, está hablando de esto, que ya está relevado en los últimos tiempos, cuando Jesús resucitó, ya comenzó los últimos días, ya llegó los últimos tiempos y estamos en esto. Y vamos a seguir hablando de aprobado por las pruebas de persecución y tristeza. Y esto es en 1 Pedro 1, 6 hasta 9. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y eso es un ejemplo de, ahí, y no estoy intentando de enfocar en una persona, pero esos son enseñanzas que sí tenemos que, cuando hay enseñanzas falsas que gente está predicando, y especialmente que son pastores en público, que están en la tele y cosas así, no podemos enviar un correo a ellos, hablar con ellos directamente para decir, hey, estás predicando algo mal. Entonces tenemos que avisar a la gente como ustedes de estas enseñanzas. Entonces, por ejemplo, gente como Joel Osteen, por ejemplo, que comienza sus servicios de iglesia y tiene su Biblia y dice, más o menos, yo no recuerdo exactamente, eso es mi Biblia, y yo creo lo que dice dentro, y dice algo así. Pero si realmente cree lo que dice, que lo que predica, y que si mires lo que predica cada semana, la misma cosa, Dios quiere lo mejor por ti. Todos somos buenos, más o menos buenos, cada ser humano es más o menos bueno. Cuando la Biblia dice contrario, ninguno es bueno. Cuando dice esto, es hablando en el contexto que seres humanos en general, todos no merecen salvación. Y cuando tenemos la salvación, cuando ya somos hijos de Dios, Dios ya no mira esto, ya no dice que no eres bueno, ya cuando te mira su justicia. Entonces, y eso provoca el cristiano de obedecer y vivir lo que Él ve en nosotros. Entonces, aquí estamos viendo que eso es una alegría, y no solamente de tener la salvación, pero sufrir diversas pruebas por este tiempo, por un momento, y que somos más preciosos que oro. Y entonces imagínate que Dios está diciendo esto. Un día somos un enemigo de Dios, no merecemos nada. La Biblia dice que ninguno es bueno. La ley muestra que no puedes hacer nada bueno. Por Cristo ya dice que eres mi hijo, ya no veo tus pecados, todo es perdonado, voy a preservarte, ya eres más precioso de oro. Eso es algo hermoso. Y entonces eso es lo que está explicando. Es en medio de la persecución y tristeza, podemos tener alegría porque es solo por un momento. Y esto es, vimos como Jesús sufrió por nosotros. Y por lo menos podemos sufrir por un momento para ganar la meta de estar con Él, glorificado con Él, como Cristo, para eternidad. Y entonces sigue adelante. Las consecuencias de nuestra herencia futura es grande. Y lo que vamos a experimentar es, como Jesús dijo, yo no he venido para unir, pero de dividir, padre contra hijo, hijo contra madre. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios es algo que es ofensivo y podemos testificar esto, que a veces se siente que tal vez la gente que sienten como que son amigos, que dicen, Jonathan y Pablo son buena gente o algo así, pero al final del día que se siente un poquito solos, ¿eh? Entonces eso causa sufrimiento, pero vale la pena porque es solo por un tiempo y es por algo que tiene valor. Él sufrió mucho más que nosotros, entonces por lo menos podemos sufrir en poco tiempo que tenemos en esta tierra por el bien de Él, y también no solamente para glorificar a Él, pero también por el bien de toda la gente que amamos, y por eso estamos predicando este evangelio que es ofensivo. Y entonces en 1 Pedro 1:13 hasta 16 dice esto. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes,
no se amolde a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿sí puedes seguir con esto de persistencia de la Persis- maravilla? sí, persistencia de la maravilla. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Poder del amor. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, aquí está que Pedro está hablando por inspiración del Espíritu Santo, es hablando de que Cristo, quien Dios escogió antes que de la creación del mundo. Eso es algo que me llamó la atención, porque en la versión en inglés dice foreknown, y foreknown es antemano. Entonces, mucha gente lucha con esto y dicen antemano significa que Dios vio el futuro y miró a alguien que iban por su voluntad y poder de un ser humano que es más o menos bueno y capaz de tomar una decisión de aceptar a Cristo, aunque la Biblia dice que somos muertos en pecado y un esclavo en nuestro pecado, sin Espíritu Santo de darnos un corazón nuevo, que él vio a esta persona tomar esa decisión y que por eso es cuando dice antemano está hablando de esto, pero aquí está diciendo si usas la palabra correcta de griego, Cristo, quien Dios antemano, conoció antemano, o existió antemano, significa que antes que toda la creación, Dios, Jesús existió. Entonces, cuando dice que te conoció antemano, era antes que toda la creación, te conoció. Entonces, antes que naciste, te conocí. Y en Mateo, cuando dice que cuando la persona piensa que todas esas cosas, obras en el nombre de Jesús, y Dios dice, nunca te conocí, está diciendo, antemano, nunca te conocí. Tu destinación era para destrucción desde el principio, como Judas. Entonces es algo que me llamó la atención hoy leyendo esto. Entonces, el poder del amor de Dios, que es algo que está purificándonos y ayudándonos a obedecer la verdad que ya tenemos en nuestro corazón. No se porta como comportarse o vivir como viviste en ignorancia, y habla de la edificación de la iglesia, de
amar con todo tu corazón uno a otros, porque estamos en esto juntos. No estás haciendo, aunque se siente que estamos solos en el sufrimiento o en esta lucha contra pecado. Cada persona está luchando estas mismas cosas. Ninguna persona es más grande que otro y estamos en esta lucha otro. Entonces, no digamos que, mira. No, que yo entiendo, yo estoy contigo, te amo y vamos a hacerlo juntos. Vamos a vivir juntos, esta vida juntos. Y esa vida es muy frágil y como es como una flor que un día está aquí y otro día no. Pero la palabra de Dios es algo que permanezca y cambia el vías. Y aquí vamos a leer también 1 Pedro 2, 1 hasta 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Sigo. Perdón, Sí. no quería ver aquí. Sí. Sí, entonces esto dice lo que acabo de decir, explicando de no vivir como antes, vivir nuevo, vivir como Cristo. Y en esto, cuando vemos el cambio en nosotros, que vamos a, ¿quién recibe la gloria? Cristo, Dios. Entonces, 1 Pedro 2, 4 hasta 10. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, eso es algo que quiero enfocar en esto, porque hay mucha confusión en la iglesia hoy en día. Y si miras históricamente en la iglesia que no existió, obviamente siempre sale gente con algo, una opinión y la iglesia tiene que decir, formar una confesión o algo así para decir, esto es mal, esto es correcto. Sí, entonces hay una lista de estos, pero una de las cosas es la distinción entre Israel y la iglesia. Y mucha gente han formado, miran Israel como un ídolo y dicen que cada vez que algo pasa con Israel es una señal, pero miren Israel como una señal y no aquí, o no interpretan lo que dice aquí, entienden que la Biblia es una historia de redención por el pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios, no hay dos árboles, no hay dos Jerusalén, no hay dos pueblos de Dios. Es que Israel era un ejemplo, hacer un pacto con este pueblo
y que este pueblo voy a separar del resto de naciones y voy a darles todas esas leyes para que ellos tienen que obedecer estas leyes para ser separados santos antes que un Dios santo, para que puedan ser su pueblo y ser diferente que restos. ¿Y qué hicieron? Cada vez necesitaban señales, necesitaban más algo supernatural, algo más para satisfacer sus egos y deseos. Y al final dijeron en Samuel que no queremos Dios como nuestro rey, queremos ser como el resto de las naciones, queremos ser como ellos, queremos un rey. Y Dios dijo, ok, ya vas a tener tu rey. Y hay un divorcio con Israel como nación y hay una restauración, igual como usé un ejemplo con Pablo otro día, que como un banco, cuando un banco ya no tiene fondos, ya no puede, ya no está, tiene que cerrar las puertas, bancarrota, que lo que pasa es un banco compra este banco, cambia su nombre o usa el mismo nombre muchas veces. Mayor veces como, estoy pensando en un ejemplo, pero hay muchos casos que eso pasó, especialmente en 2008, cuando tuvimos muchos problemas en la economía. Y tiene el mismo nombre, pero ya es abajo de nueva administración, sí, gracias. Y ya tiene que emplear nueva junta directiva, empleados y todo esto. Mismo nombre, pero diferente. Ya Israel tiene el mismo nombre, o a veces tiene otro nombre, iglesia, porque algo interesante, la palabra en griego por iglesia es escogidos. Entonces, es cuando por el Antiguo Testamento que dice, mis escogidos, mi pueblo escogido, Israel. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué es la evidencia de esto? Que la iglesia es nueva Israel. Las promesas ya es transferido a la iglesia. Y eso es el plan de salvación. Ya no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Por Dios ama todo el mundo. Gálatas 3, 27 y 29, porque todos los que han sido bautizados en Cristo sean revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y si ustedes permanezcan a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahí está. Entonces, cuando dice que eres mi preciosa ante de Dios, que también cuando dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, está hablando de la iglesia, la nueva Israel. Eso es algo muy importante de entender. Buscamos muchas señales, pero aquí está en la palabra de Dios. Es ustedes, es nosotros. Y sí, judíos son parte de escogidos y vamos a ver gente salvada de cada nación, pero tenemos que este gozo, que ya no somos, porque ¿qué dice al final de esto? Que en la parte que básicamente que dijo que antes antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahí está. Que usted, ahí está, en 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Entonces, tenemos que vivir honorablemente delante de creyentes también, y vamos a seguir también vivir honorable en medio de sufrimiento. Y vamos a terminar esta sección con la bendición de sufrimiento por la rectitud. Y en 1 Pedro 3, 13 hasta 22. ¿Y a ustedes? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?
Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y voy a tocar solo algunas cosas con respecto a esto, pero que la bendición de sufrimiento de rectitud y cómo comienza de hablar que les pide razón de esperanza que hay en ustedes y está hablando de en nuestra conducta y que Jesús hizo esas cosas. Entonces Jesús sufrió por nosotros. Entonces por lo menos tú puedes sufrir por un momento para que ganar la eternidad con Él. Y algo interesante que mucha gente tuerce en esto, hablando de que cuando dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Entonces, lo hizo una vez en la cruz, era una expiación, propiación, que significa que tomó la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros, los que no son justos, pueden ser justos antes que un Dios justo, santo, soberano, y sufrió la muerte en su cuerpo. Y algo interesante, que su espíritu hizo volver a la vida. Entonces, por su propio poder, Él resucitó. Y también este poder que tenemos en nosotros para vivir la vida cristiana está en nosotros. Y este espíritu de Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué está diciendo en esto? Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, está hablando, Pedro está usando un ejemplo de que Jesús, el Espíritu de Jesús, en el tiempo de Noé, predicó por su siervo Noé, evangelio, antes que Cristo hizo ese sacrificio en el futuro. Y para Pedro, en el momento que está hablando, estos espíritus están encarcelados en el infierno. Entonces, los que están ahora encarcelados, Jesús fue en el tiempo pasado, predicó el evangelio por su espíritu, por su siervo Noé. Entonces, esta gente que perdió sus vidas en la inundación no tienen excusa, porque el evangelio fue predicado a ellos y ellos rechazaron el evangelio. Entonces, ustedes que tienen este evangelio, y mire que dice en 22, pues comenzando en 21, y esta inundación, bautismo, está usando esto como simbólico, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo,
Entonces, cuando bautizas en la iglesia, eso no te salva, sino el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, una nueva forma de pensar por el poder de Dios. Esa salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo, tomó su lugar en la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y poderes. Y sufrir como un cristiano, vamos a leer este final, Pedro 4, 12 y hasta 5, 11. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, ahí está. Esto explica perfectamente bien la vida de un cristiano. Y voy a terminar con esta parte de 1 Pedro 5, 6 hasta 11. En otras palabras, Dios, nunca prometió una vida perfecta, sin sufrimiento. Y en cada situación vas a experimentar sufrimiento, vas a experimentar cosas que llegan, que a veces sí es un ataque de enemigo, pero ninguna cosa como vemos en Job, que ningún ataque de enemigo, él necesita permiso de un Dios soberano, que dice la palabra en Job, que Dios permitió este ataque contra Job, que dice de Saúl, que Dios puso un espíritu de mentira en su boca. Eso no era haciendo Saúl de pecar, pero prometió espíritu de entrarlo para usar el mal por el bien. Igual como vemos sobre Josué, que dice que lo que ustedes querían usar por el mal, Dios usó por el bien. Entonces es soberanía de Dios. Entonces hay una responsabilidad del ser humano y en medio del sufrimiento, aunque está decretado por soberanía de Dios. Y esto podemos hacer no solamente por nuestra confianza en Él y en su soberanía, pero por la oración. La oración también nos conecta y nos ayuda de conversar con Él, conocerle, conocer su voluntad, entender lo mejor, también por su palabra. Y también nuestra oración, a veces Dios decreta algo y dice que eso es lo que va a pasar, pero estoy esperando tu oración para mover mi mano para cumplir mi decreto. Va a pasar porque es decretado de Dios, pero está esperando una responsabilidad de nosotros, que sí voy a salvar a esta persona, pero estoy esperando Jonathan de predicar a esta persona. Entonces hay responsabilidad y también soberanía. Y eso es algo muy importante recordar. Y 1 Pedro 5, 6 hasta 11 dice, humíllese, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exhorte a su debido tiempo. Depositan en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practican el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo diablo roda como un león rugiente,
buscando a quien devorar, ¿sí? Resistiéndolo y manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, y Él sea poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es una exposición de 1 Pedro, todo el libro básicamente, y hablando de cómo un cristiano debe vivir y también sufrir, y al final entender que este lugar no es nuestro lugar. Somos ciudadanos de cielo, y entonces el sufrimiento que experimentamos aquí es por un momento y vale la pena, y que no estamos solos, que hay gente alrededor del mundo, creyentes, que están pasando y soportando las mismas cosas, y entonces amamos cada uno de nosotros, edificándonos para que podemos soportar todas esas situaciones. Entonces, si tienen preguntas y quieren oración o cualquier cosa, por favor, manda un comentario, o también puedes escribirnos por Facebook o info@hopemovement.com. Ahí están todos los videos también. Entonces, espero que tengan una buena noche, semana, y nos vemos la próxima semana. Gracias, paz.